conociendo a los candidatos en las elecciones autonómicas y municipales del próximo 27 de mayo. Nuestro invitado ahora es Agustí Cerdà. Buenos días. Buenos días. Él es candidato de Esquerra Republicana del País Valencià a la presidencia de la Generalitat de Valencia y además de portavoz en el Congreso de los Diputados por Esquerra Republicana de Cataluña, y probablemente por eso nuestros espectadores lo conocen. Antes de nada, Esquerra Republicana del País Valencià y Esquerra Republicana de Cataluña ¿son la misma cosa? Son la misma organización desde que Esquerra Republicana del País Valencià decidió federarse con Esquerra Republicana de Cataluña y fusionarse en un mismo partido. Son la misma organización, una organización federal que tiene su ámbito de decisión autónoma en las cuestiones autonómicas y municipales, y tiene su decisión colegiada o federal en las decisiones europeas y de Estado. Esta es la realidad de Esquerra Republicana del País Valencià. Por tanto, un partido valenciano federado con Esquerra Republicana de Cataluña. Ese es el origen, y la realidad en estos momentos es el mismo partido, sí. ¿Y cuáles son las aspiraciones de Esquerra Republicana en Valencia? Bueno, nos presentamos a la presidencia de la Generalitat, por lo tanto es la aspiración por la que batallamos y por la que luchamos. Y bueno, es de reciente creación, es de principios de siglo que Esquerra Republicana del País Valencià se organiza como tal, después de algunas experiencias que llevaron como conclusión a crear Esquerra Republicana del País Valenciano. Esta es la segunda vez que comparecemos a unos comicios. La primera era recién creada la organización, y esta es la primera vez que ya nos presentamos tanto a las autonómicas como a las municipales, que es las elecciones que nos tocan en estos momentos allá. ¿Y qué proponen ustedes para una comunidad en la que el Partido Popular es la fuerza más votada desde hace 20 años y en la que gobierna desde hace 12? Bueno, y antes había habido 16 años de Partido Socialista. Nosotros lo que proponemos es un cambio no de gobierno, que también es necesario en este país, en el país valenciano, sino un cambio de modelo de sociedad, ¿no? Creo que se tiene que terminar aquello del levante feliz, porque no es cierto, no se acopla a la realidad de un país que tiene los problemas que tiene cualquier territorio, que no ha tomado las medidas oportunas para encajar todos los cambios que en el último tramo del siglo XX y los principios del XXI pues han producido, desde la incorporación a la Unión Europea, la revolución tecnológica, la aparición del euro en una economía evidentemente exportadora, que ha dañado desde el campo a la industria, y que seguramente tenemos problemas de no poner algún tope en todo el sector turístico y inmobiliario. Por tanto, lo que estamos hablando es un cambio más que de color político, que es cierto, y ya lo hemos visto a unos y a otros con gobernaban. Estamos proponiendo un cambio de modelo de sociedad adaptada a las necesidades y a las realidades del siglo XXI. ¿Le gusta la Fórmula 1? Me encanta la Fórmula 1. ¿Y cree que tiene que haber Fórmula 1 en Valencia? Sí, que tiene que haber Fórmula 1 en Valencia, donde se suele hacer estas cosas, que son los circuitos, que para eso están. Y Valencia tiene un circuito magnífico, pagado con fondos públicos, en Cheste, que con solo rectificar un par de curvas pues puede ser adaptado para ello. De hecho, el mismo día creo que se alargó 5 años más la concesión al circuito de Montmeló de la Fórmula 1. Me parece un deporte, bueno, pues como otro cualquiera. Me gustó mucho más el tema de las motos, ¿no? Pero bueno, ya que estamos en la Fórmula 1, sí, me gusta, pero creo que sería una incomodidad brutal para la gente que vive en los barrios de Valencia. Y en Europa, como mínimo, están desapreciando todos los circuitos urbanos. Yo creo que habiendo circuitos estables como el de Cheste, pues es el lugar y el sitio y la ubicación para este tipo de eventos, ¿no? ¿Cree que la experiencia del tripartito catalán y la presencia en él de Esquerra Republicana, en algunos momentos polémica, con algunas actuaciones polémicas, juega a su favor o en su contra en estas elecciones en Valencia? Ni a favor ni en contra. Yo creo que es una experiencia próxima para los valencianos, pero la situación valenciana y el contexto valenciano es particular y propio, y tiene sus coordenadas de juego, y bueno, influencia eso como influencia lo que pueda pasar seguramente Navarra, con la cual creo que tenemos muchas similitudes, el país valenciano respecto a Cataluña, y Navarra respecto al resto de Euskadi, también influencia en todo esto, ¿no? Yo creo que el país valenciano tiene sus coordenadas de juego propias, su problemática particular, su complicada sociedad civil, y a partir de ahí, bueno, influencia como todo en este mundo. Todos son vasos comunicantes al final. Última pregunta. La izquierda está muy fragmentada en Valencia, el voto de izquierda. ¿Qué combinaciones a su juicio serían posibles si ninguno obtiene una mayoría que les permita gobernar, pero la suma de varios sí?
Yo creo que va a haber miles de posibles combinaciones, sobre todo ya no tanto en el ámbito autonómico, pero sí en el ámbito municipal, donde Esquerra Republicana ya en las anteriores elecciones conformó bastantes gobiernos progresistas en todo el país valenciano. En estos momentos también conformará en las ciudades que nos hemos presentado, ciudades importantes, en más de 60 candidaturas de ciudades de más de 25.000 habitantes, candidaturas y gobiernos de izquierdas, que son lo que nosotros estamos en estos momentos abocados a echar adelante, ¿no? Agustí Ceda, candidato, se lo recuerdo, de Esquerra Republicana del País Valencià a la presidencia de la Generalitat de Valencia. Gracias por haber venido. Buenos días, suerte en las elecciones. Gracias. Las 9:56 de la mañana les decía